Fran Fanon es esta figura que no es un profeta, no es un mesías, no fue un joven inquieto, revolucionario, revolucionario en el sentido de siempre estar cuestionándose las cosas y pensar cambiar las cosas. Y así lo hizo en la psiquiatría, así lo hizo mientras estaba en Lyon, cuando publicaba un periódico, así lo hizo constantemente. Y hasta cuando se enfrentaba a sus pacientes, con el cual se dice que era muy candoroso, muy sensible con la enfermedad del paciente, pero también muy revolucionario, siempre cambiando, buscando socios, psiquiatría, es decir, varias cosas. Entonces, es como él dice, y como decía Dione al inicio, permítame, oh cuerpo mío, no dejes que sea yo una persona, un ser pensante, crítico, ¿no? Algunos lo identifican como un hombre a veces rudo, no soportaba a un periodista europeo, ni a un marxista italiano que viniera a hacerle una entrevista. Siempre desconfiaba de todo esto y cuando se reunió con Sartre y Simone de Beauvoir en Roma en el año 61 quería ir a una trattoria, si era una trattoria, un típico lugar italiano, porque no, es decir, yo estoy cansado de que sea ese mundo que se me impone. Sí, fue esa persona, también una persona que si ustedes miran todas esas fotos que hemos visto, en ninguna se está riendo, que se involucró como ningún otro con Argelia. Sin embargo, nunca llegó a hablar berebere ni árabe, ¿verdad? Que fue descubriendo y fue involucrándose. Cuando a él después lo mandan a África Negra, la África subsahariana, y es el representante diplomático del gobierno provincial argelino en Accra, empieza a enamorarse de África, del África subsahariana. Pero bueno, yo no quiero apuntar más sobre estos datos biográficos que tanto se repiten sobre él. Yo quiero exaltar algo que es lo que me gusta de este encuentro también. No el Fanon rescatado por Homi Bhabha, por los estudios postcoloniales, el Fanon que habla de raza, que vivió, que sufrió, ese mamá mira un negro, es decir, que reacciona ante todo eso que hoy hablaba Dios. Yo quiero ir a otra parte, yo quiero ir al Fanon más político, al Fanon que se involucró con Argelia, al Fanon que coincide con su tiempo porque entendió que la lucha armada era la vía, que la vía pacífica no lo podría ser, que la revolución era el centro. Y eso fue lo que él hizo en ese último libro que se publica en noviembre del 61, y él unos 3 días antes lo tiene en su mano y lo ve incluso con insatisfacción, Los Condenados de la Tierra. Pero esos condenados de la tierra no sale de la nada, eso sale de ese acumulado de esa persona intranquila, que no se ríe, que no habla berebere, que no escribía, dictaba, porque, es decir, hasta ese estilo usted lo siente desde el piel negra, máscara blanca, hasta los condenados de la tierra, ¿no? Y entonces, sobre eso quiero hablar, pero lo quiero hacer en forma de conjetura. ¿Han leído ustedes, estoy seguro, le han pasado por arriba los condenados de la tierra? Los condenados de la tierra lo escribe con urgencia en el año 61. A él le diagnostican, tiene una leucemia en diciembre del 60 y él se da cuenta que él tiene urgentemente que decir algunas cosas, sobre todo los peligros que está viviendo el proceso de descolonización africana, ¿verdad? Tiene que escribirlo y entonces le empieza a dictar, no a Josie, su esposa que tenía bastante trabajo, Josie Fanon, sino se los dicta a Jane Marie, no me recuerdo era el apellido, el nombre del marido, sí era el apellido, se lo dicta a ella y le dice, el libro lo tengo aquí, incluso tirado en el piso, según dicen algunos biógrafos, es decir, en una situación difícil, escribe esas cosas. Entonces, sobre eso quiero hablar. Pero si ustedes han leído Los Condenados de la Tierra, han visto, bueno, fueron escritos, entonces digo, primer semestre del año 61, los primeros meses del año 61, y hacía 2 años había triunfado en Cuba, en América Latina, en una isla del Caribe, en este Caribe que reclamábamos hoy por el CELARE, porque nosotros a veces nos creemos que no somos del Caribe, sin embargo, es una isla que geográfica, culturalmente está en el Caribe. Como decía Lloyd Best, un economista de Trinidad y Tobago, en la Sorbona en el año 60. Ojalá Cuba triunfe la revolución, se relacionen con los soviéticos, pero no se olviden de la herencia plantacionista, de esa mezcla casi 50-50% de origen, vamos a decir, europeo y otro 50% casi de origen subsahariano, ¿verdad?
Entonces, eso es una marca cultural que está en esa. Había triunfado una revolución, pero en los condenados a la tierra solamente hay dos menciones ligeras a Cuba. ¿Creen ustedes que si Frantz Fanon en el año 59 está en Túnez, no tiene tiempo, está publicando el Mudahid, lo saca, es decir, deja de publicarlo, pasa como ministro, como responsable de comunicación, otro miembro del ejército, del frente, el FLN, el Frente de Liberación Nacional, lo mandan para Accra, lo mandan para África. Que él no haya conocido qué era lo que había pasado en Cuba, imposible, ¿verdad? Y entonces mi conjetura es a lo que le voy a dar lectura lo más rápido posible. Trataré de no dormirlo porque esta hora es una hora difícil para quienes comieron y hasta para quien no comió, ¿no? Entonces, por eso yo quiero decir que la historia siempre está preñada de conexiones, que algunas son explícitas, pero que otras están más contenidas en diversos pliegos de la realidad. Y este es el caso de los posibles nexos implícitos entre Fanon, la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y Jean-Paul Sartre. Voy a poner aquí a una figura que también pudo haber sido central en esto, que aunque pensador europeo, pudo haber dinamizado algunas de las cosas de las cuales quiero conjeturar. Aunque no se haga visible en los condenados de la tierra, Cuba está presente. Y la nueva experiencia americana, geográficamente distante de los fueros de colonizadores en África, pero cercana también porque es una isla, como le digo, del Caribe, cercana a su Martinica. Y como dice Simón de Beauvoir, cuando ellos se encontraron en Fanon, siempre estaba aquella angustia por la pertenencia a algo. Y donde él pensaba que lo que sucedía en el mundo y sucedía en América Latina, le sucedía en África, era también importante para acá, para sus islas, ¿no? Entonces, se trata de dos cambios de proceso radical que marcharon al unísono, la Revolución Cubana y la Revolución Argelina, ¿verdad? Indudablemente en este mundo no hay sucesos aislados y tampoco la concatenación universal, esa de la que hablan muchos filósofos, es una cuestión de capricho. Pero bueno, eh, él empezó a componer, es decir, a dictarle a Jean-Marie Los Condenados de la Tierra, Jean-Marie Manuelán. Al libro inicialmente le iba a poner Argel de Cabo, es decir, sobre Argelia, la capital, o Argelia como, bueno, sin embargo, decidió luego quitarle ese título y tomar una metáfora que la tomó de un poeta antillano, haitiano, Jacques Roumain, cuando el sucio negro dice, y aquí estamos de pie, todos los condenados de la tierra, para acabar de una vez por todas con este mundo de negros, de nigres, de niggers, de sucios negros. Esa frase la tomó de ahí que tal vez Jacques Roumain también sabía que en la internacional se decía así, los condenados de la tierra. La independencia para Fanon no se logra sin revolución. Déjeme decirle que el tema central de los condenados de la tierra es el tema de la revolución y de sus peligros, de la descolonización y de sus peligros, de la falta de ideología, de la falta de una ideología que no hay en el proceso de descolonización africana, o de diversas tendencias ideológicas que están confluyendo a la vez, y es una de las cosas que más a él le preocupa. Porque no puede ser el rey Balduino quien haga independiente al Congo como una concesión, como un regalo, como si se le diera un plato de lentejas. El campesinado y el lumpen proletariado del tercer mundo son la fuerza principal del cambio, considera Fanon. Y el proceso de cambio se dará solo por medio de la violencia revolucionaria, por medio de la lucha armada. Y esa es la primera parte con que él empieza Los Condenados de la Tierra. Y lo empieza así porque era una gran preocupación, porque lo había sentido en los congresos diversos a los que empezó a asistir estando en África, sí, en el África subsahariana, donde había una predisposición con él. Ahora, pero ¿por qué yo incluyo aquí a Sartre? ¿Será que Fanon supo más de lo que sucedía en Cuba por la lectura de Sartre una vez que Sartre visitara la isla de Cuba en el año 60? Deben decirles, Sartre fue invitado a venir a Cuba. Dos personas,
Carlos Franchi, director del periódico Revolución, que es un periódico que empieza a publicarse en la Sierra Maestra. Carlos Franchi, bueno, y otro, un traductor de francés que lo acompaña, van a visitar a Sartre, y una de las primeras cosas que le pregunta Carlos Franchi a estos dos intelectuales cubanos es, bueno, ¿y Cuba dónde va? Al socialismo. ¿Cuál es la ideología de la revolución cubana? Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir vivieron a Cuba del 22 de febrero y se quedaron casi que por un mes. Casi que por un mes. Sartre trabajaba todas las noches. Él terminaba su recorrido y él iba a escribir. Y así fue como escribió El huracán sobre el azúcar. No sé si han visto ese reportaje, esas notas tomadas sobre lo que él estaba viendo en Cuba. Y bueno, estando en Cuba, él fue con Fidel Castro un recorrido, fueron hasta Varadero, de ahí fueron a la Ciénaga de Zapata, y como dice él, yo pensaba que iba a dormir como se recibe a un visitante extranjero por el jefe de Estado de un país, que me iban a poner en un lugar cómodo. No, él durmió en condiciones básicas, elementales, en una cabaña, que era donde Fidel Castro en ese tiempo acostumbraba a ir, reunirse con los campesinos de la Ciénaga de Zapata, es decir, una zona muy pobre de carboneros, etcétera. Sí, eso fue lo que ellos estuvieron haciendo. Entonces, por eso que, que él se vio combinado a escribir estas cosas. Claro, Sartre estuvo también, fue el momento en que hubo una explosión en la Rada Habanera, es decir, en el puerto de La Habana, la explosión del buque La Cubre, que era un buque que venía cargado de armamento de Bélgica, y explota y mueren alrededor de 200 personas o más de 200 personas. Al día siguiente es cuando Fidel Castro da el discurso de despedida a las víctimas y utiliza por primera vez la expresión patria o muerte. Y es también el momento en que Korda, Alberto Korda, el fotógrafo, tira la foto famosa esa, la imagen icónica del Che, esa foto que él no supo que lo que estaba haciendo y después se da cuenta de la imagen épica esta del Che que acompañó al mayo del 68 francés en París y todas estas cosas. Bueno, ese fotógrafo que los había acompañado a ellos siempre, durante todo el recorrido, él fue hasta Santiago de Cuba con ellos, con Simón de Beauvoir y Sartre. Y entonces, es por eso que, bueno, y entonces eso fueron esos días. Sartre, bueno, indudablemente, ¿quién era Sartre? En los años 60 en Francia era una de las voces políticas intelectuales más autorizadas de ese tiempo, eso es sin duda. Y Simone de Beauvoir en el año 48, 49 había publicado un libro, Segundo Sexo, donde dice que la mujer no nace, se hace, ¿no? Lo mismo que está diciendo en el año 52 Fanon con respecto al negro. El negro se hace y lo hace el blanco. Y el problema del negro es un problema que existe para el blanco. No para, es decir, ese tipo de decir que hay indudablemente son estos intelectuales. Ahora, también tengamos en cuenta una cosa, en el año 60 se publica, sale a la luz la crítica de la razón dialéctica, que es ese gran segundo libro de Sartre. Aquí sí me salto la pronunciación francesa, es Sartre, es decir, Sartre para los hispanoparlantes. Sí, esto es como Tomás Sankara, no Shankara o algo así, ¿no? Bueno, él había publicado La crítica de la razón dialéctica. ¿Y qué cosa es la crítica de la razón dialéctica? Es un libro donde Sartre está diciendo claramente que el marxismo es la filosofía de nuestro tiempo, que no se superará hasta tanto no se superen las condiciones en las cuales él surgió, de capitalismo, de plusvalía, etcétera, etcétera, donde el problema de la escasez, donde el problema de la individualidad tiene que contar. ¿Y qué pasa? Que el marxismo se había desarrollado en la Unión Soviética y de la cual él ya era desde el año 56 un agudo crítico. Recuerden que en el año 56 el proceso de desestalinización, el proceso en que los húngaros se dan cuenta que tienen muchos soldados soviéticos en el país, donde te tumba la estatua de Stalin que había en Budapest, y ahí empezó todo el gran acontecimiento hasta que entran los tanques. Todo ese proceso, que es el mismo año en que Ser renuncia y le envía la carta a Maurice Thorez diciéndole si el Partido Comunista es insensible con Argelia, con el negro, etcétera, yo no, ahí no estoy yo, ¿no? Entonces, decir, ese año duro, bueno, ya desde ese tiempo Sartre venía haciendo críticas a la Unión Soviética. Es decir, que ese es el Sartre que llega a Cuba en el año 60.
También el Sartre que viene dolido por lo que estaba sucediendo en Argelia, es decir, una guerra devastadora donde el uso de la tortura casi que se convirtió en escuela, porque hasta el otro día se descubrió de un militar francés que tenía todas las condecoraciones del mundo y que había sido quien había impuesto sistema de torturas, había participado de grandes torturas, procesos de tortura a argelinos en Argelia, pero además de eso después fue a la a la Escuela de las Américas y además de eso instruyó a los chilenos, al guatón, es decir, a los chilenos de la DINA. Entonces, bueno, y además venía también de Charles de Gaulle, de la Quinta República, es decir, venían transido por toda esta realidad. Entonces, por eso que, como les digo, sin embargo, llega a un país donde hay otros términos: independencia, reforma agraria, expropiación, nacionalización, antiimperialismo, soberanía nacional. ¿De qué se trata? Dice Sartre, de una revolución sin ideología. Pero ahí mismo, en este libro que yo les mencionaba, que él escribe y publica en Francia en el año 60, él dice, sí, es un país con sin ideología, pero con un horizonte claro que esconde un marxismo riguroso que no se atreve a decir su nombre. Ese, como les digo, ese mismo tiempo, es decir, en ese año 60, Fanon está leyéndose la crítica de la razón dialéctica y también es muy probable que haya leído estas cosas que está describiendo, que escribe Sartre. Sartre publicó estos textos, este texto, Ideología y Revolución, llegando a Cuba, donde se cuestiona el tema de la ideología, tema que era central para Frantz Fanon, también, como les decía, cuando escribe Los Condenados de la Tierra. Y escribió, y además publicó en un periódico francés, El huracán sobre el azúcar. Eso fue cuando él regresa a Francia, él regresa en marzo, y en junio o julio salen esos textos. Entonces, la duda mía es si Fanon conoce o no de ese texto de Sartre. Eh, Bueno, Sartre está diciendo cosas que para Fanon, si las conoció, debieron ser impactantes. Y si no las conoció porque no las leyera, porque no leyó a no leía ese periódico porque estaba en Accra, fíjense, y estaba involucrada con la creación de un frente en el sur, es decir, en el borde fronterizo del Sahara, para fortalecer la frontera sur de Argelia y la conexión con el África subsahariana, con el África de Nkrumah, etcétera, etcétera. Bueno, si no lo leyó ahí, lo pudo haber conversado con Sartre. Según Simón de Beauvoir, Sartre, una vez que regresa de Cuba en el año 60, en marzo, que vuelve de nuevo en agosto porque quedó tan encantado o tan impresionado con lo que allí veía, que era un proceso que venía del revés, un cambio radical, era una revolución, como decía él, a golpe de martillo, se fracturan los huesos, se fracturan las instituciones, donde las ideas son los hechos los que originan las ideas, no son las ideas las que rigen la práctica. La práctica es la que crea el concepto. Es decir, que esa polémica entre teoría y práctica que es un problema, ha sido un problema históricamente para el marxismo, de la relación teoría y práctica, el teórico, el práctico, la idea primero o la praxis después, o el marxismo ortodoxo que considera, no, si todo está dicho, pues lo que hay es que llevarlo a la práctica. No, la revolución no puede ser porque no están creadas las condiciones subjetivas, hay que crearlas. No, 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 todo eso es falso. Y todo eso lo había tirado contra el piso de la revolución cubana. Le voy a hacer una anécdota. El Che Guevara, y bueno, déjame no ser apasionado con estas cosas, pero el Che Guevara, que siempre preocupado como Fanon con el tema de la educación, de la formación política, del cuadro, del militante, mandó a buscar, es decir, tuvo un maestro en la Sierra Maestra. Ese maestro era un negro cubano, grande, fuerte, que le da clase a los soldados. Cuando el Che establece su comandancia en el Escambray, en las provincias centrales de Cuba, el maestro Pablo Ribalta viene para... Pero Pablo Ribalta era de Santa Clara. Su mamá era la santera mayor de un barrio muy pobre, muy popular en Santa Clara que se llama El Condado. La santera mayor. Pablo Ribalta era suyo. Pablo Ribalta era militante del Partido Socialista Popular. Y el Che le dice cuando tiene su comandancia en la Universidad Central de Las Villas, Pablo,
ven para que tú seas quien entres a Santa Clara. Y con 50 hombres, para que tú entres a Santa Clara, para que tú demuestres que esa idea que tienen los comunistas cubanos, el Partido Socialista Popular, de que hay que crear las condiciones objetivas, es falsa. Ven para que tú lo demuestres. Y Pablo Ribalta entró al condado con 50 hombres que lo único que recibió, no se disparó un tiro, lo único que recibió fueron vítores y abrazos de su gente, sí, de esa población mayoritariamente negra, que el Che le decía, ve y dale un beso a tu madre. Eso fue lo que le dijo el Che. Dos cosas. Uno, demuestra que las condiciones subjetivas no hace falta que estén creadas, y ve y dale un beso a tu madre, que es esa, vamos a decirlo no peyorativamente, esa mujer de color negro de piel que es la santera mayor de ese pueblo, de ese barrio. Entonces, es decir, y con eso le hago un homenaje a este coterráneo mío, a Pablo Ribalta. Yo estudié con su hija después, yo nunca supe por ella de la estatura, de la dimensión de este hombre. Y este Pablo Ribalta es quien recibe al Che en Tanzania porque le dan la misión de ir como embajador a Tanzania con Julius Nyerere, y es quien coordina la inclusión del Che en el Congo, ¿verdad? Y cuando el Che llega a Tanzania, que llega convertido en otra persona con otro nombre, ¿sí? Trabajado su rostro, Pablo Ribalta le dice a este hombre grande y fuerte, le dice, yo a usted lo conozco. Y él se mira y se ríe y le dice, Pablo, yo soy el Che, sí, yo soy Ernesto. El hombre se echó a llorar, ¿verdad? Entonces, yo les digo que hay historias, parecen pequeñas, pero son grandes, y esas historias hay que contarlas. A ese Pablo Ribalta hay que decirlo. Y al Che también con esa noción, vamos a decir, de colonizado o de latinoamericano, que considera de que esos pueblos irredentos, esa América, es decir, a esa persona que también tiene esa sensibilidad, aunque no venga de un país donde hay blancos y negros, como lo es una isla del Caribe, pero donde hay europeos y argentinos que no son europeos, ¿no? Bueno, entonces, todavía tengo tiempo porque me he perdido del. Entonces, por eso les digo, el chef Fanon, para cuando escribió Los Condenados de la Tierra, tuvo que haber tenido esos referentes. Como dice Simón de Beauvoir, en ese encuentro que ellos estuvieron en Roma, estuvieron hablando 3 días, que Fanon no quería perderse porque le decía, yo pagara por poder hablar con usted, señor Sartre. Simón de Beauvoir a las 2 de la mañana, el primer día que se encontraron, le dice, según la fuerza de las cosas, le dice, por favor, con permiso, Sartre tiene que ir a dormir porque él está enfermo. Y Fanon se ofende y le dice, a mí no me gustan los que cuidan su vida, es decir, que cuidan demasiado su vida, ¿no? Dice Simón de Beauvoir. Bueno, según Simón de Beauvoir, Sartre no hacía más que hablar de Cuba. Entonces, yo dudo que al autor de Los Condenados de la Tierra, aunque ya los condenados estaban escritos y ya Sartre había recibido los manuscritos de manos de Claude Lanzmann, que era el otro editor y el amante de Simón de Beauvoir, aquí entre chismosos, eh, ya le había traído los manuscritos y Sartre estaba impresionado con lo que había, pero Simón de Beauvoir apunta una cosa, estaba impresionado por lo que decía porque veía en el texto de Fanon lo que él había vivido en Cuba, de que solo la violencia revolucionaria cura la enfermedad de ese individuo racializado, colonizado, que lleva en la herencia mental y en todo el aplastamiento de ese no ser en el que él vive, lleva todo ese trauma. Eso lo había visto. Entonces, por eso Sartre escribió, le dice, sí, yo voy a escribir un prefacio que es innecesario, porque este libro no está escrito para franceses, no está escrito por el primer mundo, está escrito para ustedes, está escrito para el tercer mundo. Este es un discurso de advertencia para el tercer mundo. Su autor le está hablando a un lector del tercer mundo. Es aquí Caliban quien de nuevo está maldiciendo con ojalá caiga una plaga roja sobre ti, Próspero, pero se lo está diciendo en la propia lengua de Próspero, ¿no? Entonces, eso es lo que está viendo Sartre y eso es lo que está haciendo Fanon. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que yo fui apuntando, quedarán impresas si las edito, si las escribo mejor, pero déjenme decirle que Sartre se encontró con el Che a las 2 de la mañana en la oficina del Banco Nacional de Cuba, porque él era en ese tiempo
como el presidente del Banco Nacional de Cuba, recuerden, el Che Guevara le dice, bueno, yo soy médico, después fui soldado revolucionario y ahora soy banquero, ¿no? Claro, que el Che hasta que pudo, o ya como una condición autorizada como cubano ser ministro, crean el Ministerio de Industria, porque para Ernesto Guevara, además de la formación política, además del rol de la educación, él consideraba que un país del tercer mundo, sea Argelia, sea Cuba, le digo para que tengamos ese paralelo, necesita industrialización, porque era una isla donde lo único que se producía era azúcar y donde el azúcar nos había envenenado, donde ya estábamos siendo diabéticos, como dice Sartre. Sartre también dice que el azúcar nos había provocado diabetes, porque ¿qué hacían los yanquis? Inyectar dólares y cosechar miserias, ¿no? Entonces, indudablemente que esa relación, entonces, bueno, Sartre ahí dice que el sueño también ha emigrado a Miami. En esta oficina del Che, las noches siempre eran blancas. Es un despacho donde no entra la noche. Bueno, Sartre conoció de la austeridad de los líderes, de aquellos líderes en ese tiempo, tomó limonada tibia en vez de limonada fría, es decir, ¿cómo le dicen ustedes a lo que tomamos ahora en el almuerzo? En vez de un papelón, un frío, se lo tomaban lo tomó caliente, conoció a personas singulares, vivió la expulsión de la Cubre, escuchó el Patrio Muerte, y es por eso que él en el huracán sobre el azúcar termina, los cubanos deben triunfar o lo perdemos todo, hasta la esperanza. Claro, puede que haya mucha diferencia en años posteriores de Sartre, no voy a entrar en eso. Bueno, le decía que en ese mismo tiempo es cuando cuando Fanon está en Accra, es cuando escucha de la posibilidad de una vía pacífica, se enfrenta a la idea de la coexistencia pacífica política exterior de la Unión Soviética, que costaba caro el movimiento revolucionario de esos años, y Fanon está en contra de todas esas cosas, por eso es una de las cosas que tiene que decir. Lo mismo que Fanon está al tanto de que indudablemente la Guerra Fría, esta que se está viviendo, es inútil y que lo que está es comprometiendo el proceso de descolonización, porque miren lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó en el Congo, es decir, cuando buscando ayuda financiera, ayuda Lumumba, que se va a las Naciones Unidas, que prácticamente se burlan de él, se burlan cínicamente de Lumumba, eh, y entonces le encuentran documentos de él yendo, pidiendo también ayuda a la Unión Soviética, y la Unión Soviética aprovechándose de una guerra innecesaria. Por eso es que Fanon dice sí, que todo esto que se está dando, todo este proceso de descolonización, en las condiciones de la Guerra Fría. Pero bueno, eso que está diciendo Sartre de reforma agraria, del campesino según el Che como la fuerza revolucionaria, es lo que está diciendo Fanon para Argelia, porque Fanon, aunque no hablaba, tenía que hacerse de un traductor, no conocía realmente la profundidad de la cultura, lo tomaban como blanco o como extranjero, porque hablaba perfectamente el francés. Si tengamos, no idealicemos la cosa, él no llegó nunca a ser argelino. Como dice Simón de Beauvoir, siempre tuvo el trauma de la pertenencia, del arraigo. Se consideraba argelino, pero no era argelino. Entonces, pero también una de las cosas que se escribe en Los Condenados de la Tierra con énfasis, y así lo dice Fanon, yo voy a escribirlo a detalle, es decir, el papel del campesinado para Argelia, pero que significa para África, que significa para el tercer mundo y que estaba significando en Cuba. Y que el Che lo había dicho. De la guerra de guerrilla, de la lucha armada, en fin, que son los mismos temas. Entonces, usted mira y dice, ¿qué cosa es la revolución cubana? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo en Argelia? ¿Qué está diciendo el Che? ¿Qué está diciendo Farón? Es la misma moneda que tiene dos caras que están opuestas, es decir, que no se están mirando, pero es como si también estuvieran dos procesos en el mismo, frente a un espejo. Eh, bueno, entonces... Es por eso que esta presuposición, esta conjetura que yo les he traído, un poco para despertarnos a esta hora, un poco para ponernos a pensar, esta conjetura sobre los condenados de la tierra, donde solamente hay dos menciones a Cuba y no son nada centrales. Si ustedes han visto, una es una nota a pie de página,
donde Fanon está diciendo, porque Fidel fue a las Naciones Unidas vestido de verde, en traje militar, y eso no ofende al colonizado, ¿no? Y otra también muy pequeña cuando habla de Khrushchev, pero no refiere, porque la preocupación de Fanon no era hacer un discurso sobre los universales, no era un discurso sobre lo universal, un discurso particular de un proceso que es el de Argelia, que se parece a África o se parecerá a Cuba o tendrá que ver, influirá sobre su isla que es Martinica. Entonces, eh, bueno. Y no más que hablar de esa convicción que está defendiendo Fanon de la descolonización como un fenómeno violento, que él quería poner en detalle de la violencia revolucionaria, algo que también se le ha mal criticado, pues bueno, tanto a él como a Che Guevara. Pero bueno, ¿de parte de quién vienen las violencias sistemáticas y más duras? ¿De parte del capitalismo? ¿De parte del opresor? ¿De parte del colonizador? Y entonces, por eso es que, a ver, ¿qué cosa había sido Setif en Argelia unos años antes? ¿Qué había sido Madagascar? ¿Qué hizo el ejército francés en Madagascar? ¿O qué había hecho en Vietnam, en Camboya? ¿Qué era lo que había sucedido ahí mismo, delante de las narices de todos, en el Congo? Y también el tema del lumpen proletario. Es decir, nosotros tenemos que reinvertir el discurso y reapropiarnos de otra perspectiva. Ese marxismo canonizado por los soviéticos no nos sirve de mucho si nosotros no tomamos en cuenta otras consideraciones, como esta. Entonces, bueno, déjenme decirle, y creo que con esto ya sí voy cerrando, que esta idea de la lucha armada como la única vía posible para estas condiciones de garantizar la independencia y la emancipación total. Emancipación total no significa emancipación política hoy, no. Había sido la convicción que el Che Guevara, no sé si ustedes han visto Diario de Motocicleta, y están esas imágenes cuando él llega, pasa por Chile y ve a una mujer que le ayuda, cuando él llega a Perú, según Granado, su amigo, el petizo, el Che le dice, viéndolo allí frente a aquella situación de indígenas paupérrimamente vestidos, viviendo, etcétera, él le dice, petizo, aquí no hay otra opción. La lucha armada, sí o sí. Sí, que eso era una convicción como la convicción la que tuvo que saltar, la que tuvo que resaltar el Fanon. Entonces, por eso es que Fanon termina su libro diciendo aquí hay que hacer un cambio de ruta, porque la gran noche en la que estuvimos sumergidos debe ser sacudida. Hay que salir de ella. El nuevo día ya despunta y y debemos estar firmes, alertas y resueltos. Son las palabras que utiliza Fanon al final de los condenados de la tierra. Pero es que eso mismo le dijo Che Guevara en su discurso en el año 64 en la ONU, un 11 de diciembre del año 64 en Nueva York, cuando con una voz grave afirmaba, porque esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigante ya no se detendrá. Recordarán una frase contundente del discurso del Che. Y de ahí el Che se montó en un avión y fue a dónde, pasando por, no sé si Roma o qué país hizo escala, Argelia. Estamos hablando del año 64. Fanon alerta de no perder tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. No imitemos a Europa, orientemos nuestros músculos y nuestro cerebro, es decir, nuestros conceptos, en una dirección nueva. Tratemos de inventar al hombre total que Europa ha sido capaz de hacer triunfar. Y cierra su texto con esa frase que tanto se repite por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros. Hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo. Ese hombre nuevo que cuando el Che pasa por Argelia en el año 65 y va a ver a Joseph Fanon, la viuda, lo acompaña el embajador en aquel momento en Argelia, Papito Cerguera, y el otro día en el evento que se hizo en Casa de las Américas y yo hablé algo de esto, se acercó a mí un diplomático y me dijo, yo fui con el Che y Cerguera a ver a José Fanon. Fui unas cuantas veces después. Sí, la historia está viva, la historia hay que contarla, la historia hay que recuperarla también, ¿verdad? Porque yo cuando vi a ese hombre frente a mí, un poco que me ericé y dije, ¿cómo es posible que tú estés aquí diciendo con tanta humildad, yo fui, si yo soy este señor mayor,
testigo de esta realidad y de este, ¿entienden? Entonces, es una cosa. Entonces, indudablemente que detrás de un texto incendiario como este, como dice Simón de Beauvoir, con un acumulado histórico donde el arraigo está en Argelia, pero también está detrás su isla, está en total su involucramiento con África y con la revolución, que era lo que le preocupaba. Claro, Fanon no rebasó la independencia de Argelia, murió en diciembre del 61, apenas pudo ver los condenados a la tierra publicados por François Maspero, Maspero se dice en francés. No supo de la independencia de Argelia y tampoco supo de los nexos militares entre soldados cubanos y argelinos o de la llegada de contingentes cubanos que llegaron inmediatamente a a la Argelia libre, ni de las incontables visitas del Che a Argelia, de las relaciones entre los dos países que entonces enfrentaban y desafiaban el orden del mundo. Tal vez Fanon hubiese venido, si no a Accra, a Ghana. Según Mirel Fanon, cuando estuvo en Cuba, fue el centro Che Guevara, y no sé dónde ella luego nos comentó que vio o se le dijo de la intención que tuvo Fanon de venir a Cuba como embajador del gobierno provisional de Argelia. ¿Qué hubiese sido si él hubiese llegado de vuelta al Caribe, a donde no volvió más, no volvió más? Si hubiese venido de vuelta al Caribe, hubiese venido a Cuba. Le hubiese pasado como cuando estuvo en Accra, se hubiese enamorado no solo de África, sino también se hubiese reenamorado de Cuba, del Caribe y de su isla. Entonces, muchas gracias.